that I know. And I try to give something not the same, but a bit... Hacer y engendrar. Empezamos este cuarto libro, el más teológico de todo, el más práctico también, con este acápite. Aquí Lewis trae la diferencia entre hacer y engendrar. Hacer es cuando algo, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos esto que son de otras materias diferentes a nosotros y lo hacemos, lo confeccionamos, mientras que el engendrar es cuando algo de nosotros mismos es usado para crear algo. Es como muy complicado entenderlo, pero hay una diferencia semiótica entre hacer y engendrar. Un ejemplo es, tú puedes hacer un lápiz, tú puedes fabricar un lápiz, pero tú no puedes hacer un hijo, tú lo engendras porque es parte de ti mismo, tiene tu ADN, tus genes, conlleva una parte de ti. Y aquí él empieza trayendo esta diferencia para entonces explicarnos la deidad de Jesús. Jesús es Hijo de Dios, engendrado de su misma naturaleza, mientras nosotros somos hechos hijos de Dios. Fuimos creados y luego adoptados. No podemos ser hijos engendrados. Solamente Jesús es hijo engendrado. Aquí la diferencia fundamental entre esos términos y por eso Él los trae. También dice que el cristianismo es una de las pocas o la única religión que tiene a un Dios personal, que quiere relacionarse con las personas que ha creado, que quiere relacionarse con los menores, vamos a decirlo así. Y también que trata de resolver el más allá, la vida después de la muerte. Por lo menos tiene una teoría, digamos así. Y eso trae en este primer capítulo. Un Dios tripersonal. Aquí Lewis trata de explicar lo que es la Trinidad. Recuerda que Lewis nos dijo más anterior que cualquier ilustración que nosotros hagamos para entender cierto tipo de cosas que son muy complejas simplemente serían representaciones, no lo define por completo, sino una manera de tratar de entenderlo, porque nuestro entendimiento simplemente no llega a entender la plenitud. Y aquí llegamos a la Trinidad. Como cristianos no creemos en tres dioses, sino un Dios que se manifiesta en tres personas de la misma naturaleza. Aquí él trata de ilustrar esto no con el típico ejemplo de la clara con la yema y el huevo, que son los 13 huevos, pero cada parte es diferente, sino que trabaja con dimensiones como te voy a ilustrar a continuación. Como puedes observar, cada vez que las dimensiones van subiendo de nivel, no quiere decir que las anteriores desaparezcan. Entonces, la dimensión mayor abarca por completo las dimensiones anteriores o las dimensiones menores. Por ende, podemos entender una representación o como símil que Dios es a sí mismo, no como una categoría diferente para Jesús y para el Espíritu Santo, sino como una dimensión que se percibe distinta y están todas contenidas en Dios Padre. Así está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo contenidos en Dios Padre. Y esto es el Dios tripersonal para C.S. Lewis. El tiempo y más allá del tiempo. Aquí Lewis trata de explicar la atemporalidad de Dios. Nosotros como cristianos creemos que Dios es eterno, que está fuera del tiempo, así mismo como está fuera de la materia y fuera del espacio. Entonces, para Dios, todo está pasando justamente ahora. Así que el pecado que tú cometiste para Dios está pasando ahora. No creas que Él se lo olvidó. Pero tú estás descarriado. ¡Escucha! Dios mío, ¿qué es esto? Del mismo modo, el perdón que Dios te dio en Jesús está pasando ahora. La redención que Jesús hizo por ti está pasando ahora porque Dios está fuera del tiempo. Utilizando las mismas dimensiones de papel, entonces tenemos la siguiente ilustración que él utiliza y dice, supongamos que el tiempo va en línea recta. Sabemos que el tiempo va en línea recta, tú no puedes volver atrás y no puedes tener otro tipo de variación. Entonces esa línea recta está en un papel infinitamente largo. Tú eres la línea recta, que vas a tener un final, y Dios está viendo el papel largo, el papel blanco. Dios está viendo la línea completa, no solamente lo que tú puedes ver, que es el punto que está adelante, no puedes ver para atrás. Entonces, eso es una ilustración que nos ayuda a entender que Dios es eterno, está por encima del tiempo. Por eso podemos decir que Dios conoce el mañana, y conoce nuestro pasado, y conoce nuestro presente, porque Él lo está viendo todo desplegado como en un papel. Entonces, recuerda que es simplemente una representación. Nuestra mente no logrará entender todo esto a plenitud, pero ya vas teniendo una pequeña idea un poco más desarrollada. La buena infección. Lewis entiende que, yo también lo comprendo así, que mientras más nos relacionamos, mientras más estrechamos nuestra relación con esta Santa Trinidad,
gracias al sacrificio de Jesús, nos acercamos a Dios a través de la interacción del Espíritu Santo. Entonces, nuestras vidas son transformadas a través de ellos. ¿Y qué es el cristianismo? Aquí Lewis responde por primera vez en una frase: ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es ser cristianos? Ser cristianos, el cristianismo es simple y llanamente ser pequeños Cristos. ¿Sí? De eso se trata el cristianismo, de imitar a Jesucristo, de ser como Él fue, de actuar como Él actuó, de amar como Él amó, de entregarse como Él se entregó, de sacrificarse como Él se sacrificó. De eso se trata el cristianismo. Y esa es la respuesta que tú vas a dar cuando te pregunten: ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es imitar a Jesús en la práctica de vida. Eso es el cristianismo. Ya cuando quieran entrar en detalles teológicos y dicen en profundidades, son otros 500. Pero el cristianismo es eso: soldados de juguete. Y aquí Lewis reflexiona y dice: somos como pequeños soldaditos de juguetes, que la intención es ser como Cristo, que es el soldado real. El soldado de juguete es una representación del soldado real. Entonces nosotros somos soldaditos de juguetes y debemos tratar de emular a la perfección a ese soldado real, que es Cristo. Aquí también introduce lo que son las 2 notas, que preguntaría un ateo por ahí o cualquier agnóstico: pero si Dios quería que nosotros fuéramos como Cristo, ¿por qué simplemente no nos engendró como tal? ¿Por qué simplemente no nos hizo como Cristo? Entonces aquí vengo yo de nuevo con el mismo disco rayado que siempre le decimos a los ateos. Si Dios nos hubiese hecho así, no fuésemos más que máquinas como la inteligencia artificial, que ya sabemos que tiene sesgos de confirmación, que trata de reforzar tu personalidad, que no trata de llevarte la contraria en lo máximo que pueda, sino que simplemente hace lo que tú le pides y ya. Eso fuéramos nosotros si fuéramos hechos directamente como Dios hubiese querido. Y no existiera ninguna diversidad, imagínatelo. Es nuestro libre albedrío que provoca que nuestras historias sean diferentes. Es nuestro libre albedrío que permite la diversidad de pensamiento, la diversidad de ideas, la diversidad de culturas. Si Dios nos hubiese hecho todo iguales, hubiese sido lo mismo que haga una sola persona y ya. Porque ¿para qué Él quiere 1.000.000 de lo mismo? No, Él nos ama a cada uno de nosotros y nos creó únicos, diferentes, con la posibilidad de actuar y marcar una vida distinta, y dentro de esa vida poder conocerle a Él y poder aceptarle si nosotros entendemos conveniente, entendemos lógico, entendemos académicamente organizado. Una nota que no está en el libro aquí: para los que dicen que el cristianismo quizás es para personas tontas, personas no muy cultas, porque ahora lo ves más en países de Latinoamérica que son menos desarrollados, y que quizás tú no lo ves en países más avanzados, el cristianismo, porque es una cábula, etcétera, etcétera, etcétera. Un simple argumento que tú puedes usar para personas que traigan esta absurdez es: número 1, tú no puedes juzgar una religión por el común denominador de su país. Eso tiene que ver mucho con la educación, no con la religión. Y número 2, la mayoría de los premios Nobel, muchos premios Nobel, bueno, dije la mayoría, realmente no he confirmado, pero muchos premios Nobel han sido cristianos. Y eso no quiere decir que todos los cristianos seamos genios, pero sí quiere decir que hay personas con un gran intelecto, con un gran coeficiente intelectual, que entienden que el cristianismo es cierto y que es práctico y que es verdad. Que mucha gente inteligente crea algo no lo hace verdad, es cierto. Del mismo modo que mucha gente tonta crea algo no lo hace mentira. Entonces simplemente sería un argumento que él mismo se invalida y no pudiese ser utilizado para desmeritar o para desmentir el cristianismo. El que te dijo eso es un verdadero tonto. Así que sigamos. Finjamos, imitemos a Cristo. De eso se trata, de fingir ser como Cristo. Después de tanto fingir, en algún momento vamos a empezar a vivir las cosas. Y es que todos, hasta cierto punto, empezamos fingiendo. Y luego entonces no estamos fingiendo, sino que estamos proyectándonos. Por ejemplo, si tú quieres aprender a hablar inglés, tienes que fingir que entiendes. Tienes que fingir que sabes hablarlo para que empieces a pronunciarlo, empieces a modular el comportamiento. Y Lewis, en este caso, trae un ejemplo mucho más bueno que el que yo acabo de dar. Y es, por ejemplo, cuando una madre quiere enseñarle a hablar a un niño. Ella le habla al niño como que el niño entiende. Y el niño termina entendiéndole. Y del mismo modo, cuando nosotros queremos tener una profesión, nosotros fingimos ser ese ingeniero, ser ese doctor, hasta que al final lo somos. Entonces el tanto imitar, el tanto fingir nos lleva a ser, a concretizar. Entonces debemos fingir, debemos practicar ser como Cristo hasta que terminemos
hasta cierto punto, no sabemos que no lo vamos a lograr, siendo lo más parecido a Jesús porque lo hemos imitado. ¿Es el cristianismo fácil o difícil? Es el siguiente acápite. Ya lo dijimos antes, no es fácil, es complicado. Puede ser fácil porque ya Cristo hizo todo por nosotros y Él nos ayuda a través del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es difícil porque es contracultural. Tenemos que ceder nuestro orgullo, tenemos que ceder el control, tenemos que dejar de pretender ser la regla. Entonces hay una dicotomía, es fácil por una parte, pero por otra parte es difícil. El cristianismo es ser Cristo, y ser Cristo no es fácil, solamente ha habido uno y solamente habrá uno. Así que pasamos este capítulo también. Calculando el precio. Dios quiere que nosotros seamos santos y Él nos los pide de manera directa. Y si Él no lo pide es porque no es imposible. Y no es imposible porque es a través de Jesús que alcanzaremos esa perfección. Sí, quizás no la alcanzaremos en esta vida, pero es nuestra esperanza que en algún punto alcanzaremos la perfección en unidad con Cristo. Dicha perfección no es un camino solitario, es un camino que transitamos siendo acompañados por Jesús y por nuestra comunidad de fe. Buscando personas u hombres nuevos. Trae esta pregunta el siguiente acápite. Y dice de manera tajante Lewis: Dios no quiere hacer de ti una mejor persona. Dios no quiere hacer de ti una buena persona. Ese no es el objetivo de Dios. Dios no quiere que Kelvin sea mejor que Kelvin, que sea una persona buena. No. Él quiere hacer de nosotros una persona completamente nueva. Quiere transformarnos por completo, hacernos desde cero, como el alfarero hace una nueva vasija de barro cuando la primera sale dañada. Ya no es la misma vasija, es una nueva cuando él la reforma. Y eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. No es ser mejor que ayer ni siquiera, es ser diferente, es ser nuevo. Aunque sí, para entender el sentido práctico debemos ser mejor que ayer para demostrar que Dios nos está transformando. Entonces aquí vienen algún elemento bastante claro y bastante tajante aquí que debemos entender. A Dios no le costó nada crearnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él nos hizo simplemente con hablar. ¿Te imaginas? Alexa, pon tal música. Qué bien se siente cuando tú haces eso, que simplemente hablaste y lo hizo. Ojalá todo lo pudiésemos hacer así de fácil. Así de fácil lo hizo Dios. No le costó nada crearnos a nosotros. En la Biblia no se registra ningún sacrificio para crearnos, ninguna dificultad, como en ninguna otra religión, que hubieron guerra y etcétera, para que la humanidad existiera. No, a Dios no le costó nada, fue sencillo. Sin embargo, redimir nuestras vidas, transformar nuestro carácter, hacernos a su imagen y semejanza de manera puntual, o sea, convertir nuestros corazones rebeldes, le costó la crucifixión, le costó la vida de Jesús. Eso sí le costó, porque realmente le importamos, realmente nos ama y quiere hacer de nosotros una persona nueva, no una buena persona, una nueva pero buena. ¿No me entendiste? Pasamos al siguiente aspecto. Y como cierre a este extenso video que voy a dividir en 4, tenemos este último aspecto: los hombres nuevos. Sí, Dios quiere hacer de ti una persona nueva, una persona transformada en su carácter, en su pensamiento, una persona que ya no intente ser Él, una persona que intente ser Cristo, una persona que entienda que el cristianismo es eso: imitar a Cristo, obedecerlo, seguirle, vivir como Él vivió, creerle lo que Él dijo y actuar conforme a ello. Eso es el cristianismo en esencia. El cristianismo no es religiosidad en el sentido estricto de la palabra. El cristianismo no es ir a misa. El cristianismo no es bautizarse, aunque son cosas que están dentro del cristianismo. Eso no define el cristianismo, es parte de, no me malinterpretes. El cristianismo en esencia es imitar a Cristo. Cristo se bautizó, Cristo estaba en la Santa Cena no Santa Cena, la Pascua, pero Cristo se congregaba, Él enseñaba la palabra, Él creía a Dios, Él era Dios. Nosotros tenemos que imitar a Cristo, nosotros tenemos que seguir sus pasos y sus enseñanzas. Cerrando aquí de manera magistral, Lewis nos dice: el ser humano siempre está buscando propósito, el ser humano siempre está buscando definirse, y te dice a ti y nos invita a entender que si tú buscas tu bienestar, que si tú buscas primero tus intereses, si tú buscas conocerte a ti mismo, si tú buscas encontrar la felicidad, si tú buscas todo ese tipo de cosas que puede buscar cualquier ser humano en la sociedad,
en los placeres, en el trabajo, en los estudios, vas a perderte por completo. Lo que vas a encontrar es odio, soledad, desesperación, decepción. Sin embargo, si tú buscas a Cristo, vas a encontrar a Cristo. Y luego de que encuentres a Cristo, todo lo demás también va a llegar a través de eso, porque en Él está nuestra plenitud. ¿Y qué es el cristianismo? Para responder a este video. Y sí, estoy hablando un poco más bajito porque ya tengo la garganta cansada, bastante material. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es imitar a Cristo, nada más ni nada menos. Eso es el cristianismo, ser pequeños en Cristo. Dios te bendiga mucho. Chao. I won, and he has an endless time to do it in. So